Al principio, todo parecía tranquilo. La rutina diaria, aunque agotadora, era familiar y reconfortante. Ella recordaba cómo su esposo solía dejarle una nota cariñosa por la mañana o cómo compartían risas sobre las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, con el tiempo, esa conexión fue desvaneciéndose casi imperceptiblemente, como un día que oscurece sin que nadie lo note. Él, siempre tan presente y atento, comenzó a distanciarse. Sus conversaciones se volvieron superficiales, casi automáticas, y los silencios que antes eran cómodos empezaron a ser incómodos. Ella, por su parte, sentía una angustia creciente, un vacío que parecía no tener fin. Era como si se hubiera abierto un abismo entre ellos, y cada intento de acercarse resultaba en vano. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La ausencia emocional fue creando grietas invisibles, y ambos, en su desesperada búsqueda por algo que no sabían cómo recuperar, comenzaron a buscar fuera lo que ya no podían encontrar dentro del matrimonio. Ella se preguntaba dónde estaba el hombre con quien se había casado, y él, perdido en sus propios pensamientos, se cuestionaba qué había sucedido con la mujer de la que se enamoró. Había un dolor silencioso que flotaba sobre ellos, una mezcla de frustración, añoranza y confusión. Ella sabía que algo estaba mal, pero no podía nombrar lo que sentía ni entender cómo habían llegado a ese punto. El matrimonio, que antes era una fortaleza, ahora parecía frágil, al borde del colapso. La infidelidad surgió casi como un grito de auxilio, un intento desesperado de sentir algo de nuevo. Ella no quería hacerle daño, pero se sentía sofocada, perdida en su propio dolor. Él, por su parte, también cedió a la tentación, buscando fuera lo que ya no lograba ver en casa. Cada uno, en su rincón, sufría en silencio, tratando de entender cómo el amor que compartían se había vuelto tan distante e irreconocible. Esta fase estuvo marcada por una mezcla de resentimiento y culpa, de miedo y deseo, de amor y desamor. Se veían todos los días, pero era como si miraran a extraños, incapaces de conectarse. La vida que habían construido juntos parecía estar desmoronándose, y ambos se preguntaban si había algo que pudieran hacer para salvar lo que quedaba. La verdad no se esconde para siempre. Y cuando ella encontró esos mensajes en el teléfono de su esposo, fue como si el mundo a su alrededor se detuviera. Su corazón se aceleró. Una mezcla de incredulidad y dolor se extendió por todo su cuerpo. Cada palabra que leía era como un puñal que perforaba su pecho, desatando un torbellino de emociones. Ira, tristeza, traición. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo alguien a quien amaba y en quien confiaba tanto pudo hacer algo así? Cuando él llegó a casa esa noche, ella no pudo contener las lágrimas. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Y de repente, se encontraron cara a cara con la dura realidad. Él trató de negar, pero la desesperación en su mirada y las pruebas irrefutables lo hicieron ceder. Era verdad. Él la había engañado. Ella vio en sus ojos la vergüenza y el arrepentimiento, pero el dolor que sentía era demasiado aplastante para ser calmado con cualquier excusa. En medio de esa tormenta de emociones, algo dentro de ella se rompió. Sabía que no era inocente, que también se había perdido y buscado consuelo en los brazos de otro. En una mezcla de culpa y coraje, confesó su propia infidelidad. La revelación cayó entre ellos como una bomba, dejándolos a ambos en shock. Permanecieron en silencio por unos instantes, tratando de procesar la nueva realidad. Ahora, el dolor estaba en ambos lados, y lo que quedaba era un campo minado de resentimientos y arrepentimientos. Las lágrimas brotaron para ambos, silenciosas y amargas. ¿Qué les había pasado?
¿Cómo llegaron a este punto, donde el amor fue sofocado por el resentimiento y la soledad? Se miraban, cada uno reflejando en la mirada del otro sus propias fallas, las promesas rotas, los sueños deshechos. Era como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. A pesar de todo, en el fondo de sus corazones, todavía había amor. Estaba debilitado, herido, pero aún presente, resistiendo contra todas las adversidades. Sabían que, en ese momento, tenían dos opciones: seguir caminos separados y dejar atrás lo que un día fue una historia hermosa, o luchar para reconstruir lo que fue destruido. La elección no era fácil. Requería coraje, fuerza y, sobre todo, honestidad. Ya no quedaban máscaras, solo la verdad desnuda y cruda. Era un momento decisivo, un punto de inflexión en sus vidas. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero algo dentro de ellos les decía que todavía no era el final. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de renacer de las cenizas. Con los ojos hinchados y los corazones rotos, se abrazaron por primera vez en mucho tiempo. No era un abrazo de reconciliación, sino de comprensión mutua, de reconocimiento de las fallas y del deseo, aunque tímido, de encontrar un camino de regreso. Las lágrimas seguían cayendo, pero, por primera vez en meses, sentían que estaban juntos en esto. El primer paso había sido dado, aunque estuviera envuelto en dolor e incertidumbre. La noche de la revelación dejó cicatrices profundas, pero también trajo una claridad inesperada. En los días que siguieron, el silencio en casa era diferente. Ya no era el silencio pesado de la distancia emocional, sino un silencio lleno de reflexiones, de un miedo casi palpable a perder todo lo que habían construido juntos. Estaban al borde de un precipicio, y ambos sabían que la decisión que tomaran a continuación definiría si caerían o si encontrarían una manera de construir un puente entre ellos. Ella pasaba horas pensando, repasando los momentos buenos y malos del matrimonio, tratando de entender dónde comenzó todo a salir mal. ¿Todavía había algo que salvar? ¿Podrían superar las traiciones y reconstruir lo que fue destruido? Él, por su parte, se encerraba en sí mismo, luchando contra la culpa y el arrepentimiento, pero también contra el miedo de que, al intentar recuperar lo que habían perdido, solo acabarían aumentando el dolor. Finalmente, una tarde en la que el sol parecía no querer aparecer, se sentaron frente a frente, cada uno tratando de encontrar las palabras correctas para iniciar la conversación más difícil de sus vidas. No había acusaciones esta vez, solo preguntas sinceras y dolorosas. ¿Qué significa esto para ti? ¿Podremos perdonarnos? ¿Vale la pena intentarlo? La decisión no se tomó de una sola vez. Hubo lágrimas, vacilaciones, dudas que flotaban en el aire. Pero, poco a poco, el deseo de intentarlo superó al miedo. Ambos sabían que reconstruir sería difícil, que requeriría más que palabras y promesas, sino acciones concretas, compromiso y, sobre todo, honestidad. Decidieron que el primer paso sería buscar ayuda, porque solos no encontrarían el camino de regreso. Acordaron buscar terapia de pareja, algo que nunca habían considerado necesario antes. Esa decisión trajo una mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que tal vez pudieran redescubrir el amor que los unió, pero también temor de lo que podrían enfrentar al mirar tan profundamente dentro de sí mismos y el uno al otro. La idea de exponer sus fragilidades, sus miedos e inseguridades era aterradora, pero también parecía ser la única manera de comenzar a sanar las heridas abiertas. En la primera sesión de terapia, estaban tensos, inciertos sobre qué decir o cómo actuar. El terapeuta, con una calma reconfortante, los guió a hablar sobre lo que sentían, sin juicios, sin presiones. Por primera vez en mucho tiempo, pudieron expresar, con palabras simples,
cuánto estaban heridos, cuánto se sentían traicionados, pero también cuánto todavía se importaban el uno al otro. Fue doloroso, pero también liberador. Poco a poco, a través de las sesiones, fueron desentrañando las capas de resentimiento, las frustraciones acumuladas a lo largo de los años, y comenzaron a ver, entre las grietas, las razones por las que se enamoraron. El proceso fue lento y muchas veces doloroso, pero hubo momentos de descubrimiento que les devolvieron la sensación de que, tal vez, todavía había algo bueno que rescatar. Comenzaron a reconectarse, primero de manera tímida, con pequeñas gentilezas que habían desaparecido con el tiempo. Un café preparado por la mañana, un elogio inesperado, un roce de manos al pasar uno junto al otro en la cocina. Pequeños gestos que antes habrían pasado desapercibidos, pero que ahora llevaban un significado profundo. Todavía había un largo camino por recorrer. La confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. Pero ambos estaban comprometidos, por primera vez en mucho tiempo, a hacer que funcionara. Ya no se trataba simplemente de sobrevivir el día a día, sino de construir, ladrillo a ladrillo, un nuevo cimiento para el matrimonio. No sabían cómo sería el futuro, pero estaban dispuestos a luchar por él, juntos. Reconstruir un matrimonio después de traiciones mutuas fue un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto. Al principio, cada día era una batalla contra las sombras del pasado, una lucha por superar los recuerdos dolorosos y la desconfianza que aún flotaba en el aire. Pero había algo más fuerte que los mantenía juntos: la voluntad de no rendirse, de creer que aún podían encontrar un nuevo comienzo dentro de esa relación. La terapia se convirtió en un lugar seguro, donde podían despojarse de las máscaras y hablar abiertamente sobre sus miedos e inseguridades. Cada sesión reabría las heridas, pero también comenzaban a sanar de una manera más saludable. Ella empezó a darse cuenta de que el dolor que cargaba no era solo por la traición en sí, sino por el miedo de no ser suficiente, de no ser amada. Él, por su parte, enfrentaba su propia culpa y el temor de que nunca pudiera ser perdonado, de que había destruido algo que jamás podría reconstruirse. Estos sentimientos eran reales, palpables, y los acompañaban en cada paso. Pero al mismo tiempo, algo nuevo comenzó a surgir entre ellos. Ya no era el amor idealizado del inicio del matrimonio, sino un amor más maduro, más consciente de las fallas humanas, y por eso mismo, más fuerte. Comenzaron a aprender que amar no es solo compartir los buenos momentos, sino también enfrentar juntos las tormentas. En casa, los cambios eran sutiles, pero significativos. Él se esforzaba por estar más presente, por escuchar realmente lo que ella decía, algo que, con el tiempo, había dejado de hacer. Ella, por su parte, trataba de dejar de lado las pequeñas heridas que antes acumulaba en silencio, aprendiendo a hablar sobre sus sentimientos sin miedo a ser juzgada o ignorada. Estos gestos, aparentemente simples, comenzaron a crear una nueva dinámica entre ellos. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que las antiguas inseguridades volvían con fuerza, momentos en que los celos o la ira amenazaban con reabrir las heridas. Pero la diferencia ahora era que, en lugar de alejarse, se acercaban. Cuando uno de los dos se sentía amenazado por esos sentimientos oscuros, el otro estaba allí, listo para ofrecer apoyo, para asegurar que ya no estaban luchando solos. La confianza, que un día había sido dañada, comenzó a reconstruirse en pequeños actos. Hicieron un pacto de honestidad radical, donde no había espacio para secretos o medias verdades. Si algo les molestaba, se discutía, sin importar lo difícil que fuera. Esa transparencia comenzó a crear una nueva base de seguridad, algo que nunca habían tenido antes,
ni siquiera los mejores momentos del matrimonio. Con el tiempo, el peso de las traiciones comenzó a disminuir. No es que fueran olvidadas, pero se pusieron en perspectiva. Pasaron a ver las traiciones no como el fin, sino como un punto de inflexión, algo que los obligó a confrontar sus problemas de manera profunda y a convertirse en mejores personas, tanto individualmente como pareja. A medida que superaban estos desafíos, redescubrieron la alegría de estar juntos. Las risas que se habían perdido en medio del caos comenzaron a regresar, al igual que el deseo de compartir momentos simples, como una caminata al atardecer o una cena a la luz de las velas en casa. El amor, que antes parecía una llama a punto de apagarse, ahora ardía con una intensidad renovada, más fuerte y más pura. Y así, después de meses de altibajos, de lágrimas y sonrisas, de incertidumbres y reafirmaciones, se dieron cuenta de que el amor había, de hecho, vencido. Ya no era el amor idealizado de los cuentos de hadas, sino un amor real, construido sobre la aceptación de las imperfecciones, sobre el compromiso de elegirse el uno al otro todos los días, a pesar de todo. Su matrimonio ya no era el mismo de antes, pero se había transformado en algo más profundo y verdadero. Al final, se dieron cuenta de que, al decidir reconstruir juntos, habían creado algo nuevo, algo que ninguno de los dos podría haber imaginado al inicio de este viaje. Y, tomados de la mano, miraron hacia el futuro con esperanza, seguros de que, cualquiera que fueran los desafíos que enfrentaran, los superarían juntos, con el amor que tanto habían luchado por redescubrir. El viaje de esta pareja nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser reavivado y fortalecido cuando existe el compromiso y el deseo genuino de reconstruir. Ellos eligieron enfrentar sus miedos e inseguridades, luchar por algo más grande que su dolor, y al final, encontraron un amor más fuerte y auténtico. Su historia es prueba de que el amor verdadero no es perfecto, sino aquel que, a pesar de todas las adversidades, persiste y crece. Si esta historia te tocó, o si has pasado por una experiencia similar, nos encantaría conocer tu opinión. Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido que marca la diferencia. Juntos, podemos explorar los diferentes aspectos del amor y de la vida.